El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Calidad Docente, Formación Inicial y Desempeño Profesional. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Alejandro Carrasco, Decano Facultad de Educación UC. Señor Víctor Ruiz, Decano Facultad de Educación Universidad San Sebastián. Señor Harald Beyer, Académico Escuela de Gobierno UC. Señora Verónica Cabezas, Directora Ejecutiva del IGEDUCAR y Académica Facultad de Educación UC. Señor Joaquín Vial, Investigador Principal CLAPES UC. Señor Carlos Williamson, Investigador Principal CLAPES UC. Agradecemos también la presencia de las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta mañana de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Joaquín Vial nos entregará unas palabras de introducción. Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, tanto a los que están presencialmente como a quienes nos están siguiendo por las vías telemáticas, y especialmente a quienes participan como exponentes y también como comentaristas o en la discusión que vamos a tener posteriormente. Este es un tema, el tema de la calidad docente y la formación inicial y desempeño, que es el título del seminario, es uno de los temas centrales tanto en materia de educación como en materia económica. O sea, estamos viendo un país en el cual estamos envejeciendo muy rápido, vamos a necesitar capital humano, y ese capital humano depende fundamentalmente de lo que esté pasando en el sistema educacional. Y yo no sé, me imagino que todos ustedes han pasado por la experiencia de haber tenido algún profesor que los marcó. Yo te recuerdo todavía, hace ya más de 60 años, de las profesoras que me enseñaron a leer y me entusiasmaron con la lectura, que tienen un papel absolutamente fundamental en el desarrollo de las personas. Y el tratar de encontrar algunos elementos que nos ayuden a anticipar o pronosticar cuál va a ser el desempeño profesional de los futuros profesores es algo absolutamente esencial. Sin embargo, esto es bastante difícil, no es una tarea fácil. Hay muchas características de un buen profesor que son muy difíciles de medir e identificar. La motivación, el entusiasmo, su capacidad de expresión nunca se van a quedar expresadas en un test escrito con preguntas de selección múltiple. Y esos son elementos fundamentales, pero el conocimiento y habilidades cognitivas, capacidades de razonamiento, eso sí, y son parte importante del elemento que hace un buen profesor. Un profesor que no conoce sus materias, que no es capaz de renovarse, que no es capaz de incorporar todas las cosas nuevas que están ocurriendo, muy difícilmente va a poder entusiasmar a sus estudiantes. Probablemente es en esta área donde podemos tener algunos espacios, y eso es lo que trata de hacer el trabajo de Carlos Williamson y Antonia en su estudio, que en realidad es una invitación más bien a conversar sobre estos temas y ver qué elementos podemos usar para poder incorporarlos en el proceso de selección y preparación de los profesores para efectos de mejorar su desempeño docente. Bueno, tenemos ya, Antonia introdujo a nuestros panelistas, tenemos a Carlos que va a presentar originalmente y luego vienen nuestros 4 participantes en el panel, partiendo por la izquierda aquí Verónica, Víctor Ruiz, y Harald Beyer, y Alejandro Carrasco, que nos va a estar acompañando en forma remota, está fuera del país, así que él se va a conectar en un rato más. Así que reitero mis agradecimientos por su presencia, desafiando los elementos, además, no fue fácil llegar a la Casa Central de la Católica hoy día, y bueno, espero que la discusión sea muy fructífera y salgamos todos con algunas cositas nuevas que poder incorporar en nuestro trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Carlos Williamson, investigador de CLAPES UC. Muy buenos días. Quiero, desde luego, saludar y agradecer la presencia en este día tan lluvioso de todos ustedes. Tenemos un cafecito afuera, así que si alguien tiene algún frío, café está al lado. También aquellos que nos están escuchando vía streaming, que han arropado en su oficina o en sus casas. Tampoco el problema de la tecnología. Y desde luego a quienes hoy día nos acompañan como panelistas, ¿no es cierto? Voy a mencionar a Alejandro. Efectivamente, Alejandro está en Barcelona, se va a conectar próximamente cuando iniciemos el panel, a Harald, ¿no es cierto?, a Víctor y a Lavero, que es vecina nuestra en CLAPES UC. Bien, yo voy a hacer una presentación que básicamente recoge un trabajo de investigación que hemos venido haciendo en CLAPES UC. La parte principal de la investigación está hecha con quien nos está acompañando en el micrófono, ¿cierto?, Antonia Cabrera, y también, ¿cierto?, de alguien que no está hoy día, pero que es importante por una investigación que hicimos con él en materia de la evaluación docente. El trabajo que voy a presentar básicamente recoge una inquietud que yo creo que todos tenemos, en algún sentido, respecto a el tema docente, la calidad de la docencia. Hablamos de calidad de la docencia, efectividad, y con una advertencia que yo creo importante mencionar. Cuando hablamos de calidad docente, ¿no es cierto?, generalmente todos estamos pensando en los aprendizajes, el impacto de los aprendizajes, ¿no es cierto?, cómo impacta en ciencia, en matemática, en las mediciones que habitualmente hacemos nosotros a través de las distintas pruebas. Pero todos sabemos que la labor del profesor o profesora es una labor en alguna medida titánica, ¿no es cierto?, compleja, desafiante, de esta noble tarea de enseñar. Este proceso de enseñanza, aprendizaje, digamos, que tiene un currículo invisible, que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo invisibilizado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los valores también. De modo que la tarea del profesor tiene un componente, digamos, que no necesariamente está relacionado con el tema cognitivo, con las mediciones de aprendizaje. Simplemente lo hago como advertencia. Cuando hablemos de aprendizaje, impacto del aprendizaje, vamos a mostrar cifras en lo que son las mediciones a través de las pruebas de selección. Tenemos que recordar siempre que la labor del profesor es bastante más compleja que esa y justamente nos pone frente a un desafío, el desafío de educar en estas condiciones y además en una crisis cultural que es bastante evidente. Nosotros nos hicimos básicamente lo siguiente, ¿qué investigamos? ¿Cierto? El interés nuestro por investigar. Primero, ¿no es cierto?, existe hoy día una evaluación docente. La mayoría de ustedes conocen lo que consiste en la evaluación docente. Se ha instalado, yo diría que está bastante incorporada dentro de la medición de las habilidades y competencias en el ejercicio profesional del profesor que ya está trabajando. Y de alguna forma se asocia, digamos, lo que llamamos nosotros efectividad. Efectivamente, impacta o no los aprendizajes de los estudiantes. Frente a eso, digamos, tres preguntas que a mi juicio son claves. Primero, ¿es la evaluación docente que hoy día tenemos, que como digo está bastante instalada, un instrumento idóneo desde el punto de vista de ver la efectividad en cuanto a que el profesor efectivamente impacta el aprendizaje de los estudiantes? Primera pregunta que tratamos de responder. Si es así, si efectivamente podemos nosotros determinar la efectividad del profesor o profesora, es posible conocer las rutas. ¿Cómo se llegó a ser buen profesor o regular profesor o con problemas, digamos, justamente de comunicación o de efectividad? ¿Cuál fue la trayectoria de ese docente, digamos, mirando un poco hacia atrás? Y en particular, dos aspectos fundamentales. Primero, ¿qué evidencia hay sobre la relación que existe eventualmente entre lo que es la evaluación docente de aquel que está ejerciendo la profesión, ¿no es cierto? Y otros indicadores, como digo, de la trayectoria, como por ejemplo podría ser el acceso, la prueba de selección, hoy día la PSU, hoy día la PAES ante la PSU, ¿ya? Y también la evaluación nacional diagnóstica, que es una prueba que se toma antes del egreso, antes de que el profesor o que el estudiante egrese pedagogía, se toma esa prueba. Entonces queremos ver si la evaluación docente, digamos, cómo se relaciona con estos hitos previos desde el punto de vista de los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, también, ¿qué evidencia hay sobre el tema de acreditación? Hoy día, como ustedes saben, las universidades tienen que tener los programas de pedagogía acreditados, todos acreditados, y la no acreditación significa, digamos, que en el corto o mediano plazo, ¿no es cierto?, tiene que cerrar. O sea, así de grave es el tema de la acreditación.
¿Qué relación hay en relación con la acreditación de las pedagogías, esta medición que hacemos nosotros de los estudiantes que están en pedagogía, y la evaluación docente, digamos, que posteriormente tiene que rendir el profesor el estudiante una vez que egresa, y también la evaluación que tuvo que rendir antes del egreso? Algunos elementos de contexto para que veamos un poco lo que está pasando. Aquí hay una gráfica que muestra, está sacado del CIE, ¿no es cierto?, un sistema de información, cómo ha sido la evolución que ha tenido el número de estudiantes. Aquí no es admisión de primer año, es el número de estudiantes. Como ustedes pueden ver, ha caído entre el año 2013 y 2024, prácticamente cerca de 10.000 estudiantes menos, ¿ya? Lo cual está reflejando lo que todos sabemos que ha sucedido, digamos que en la admisión de primer año ha ido reduciéndose, especialmente, digamos, un periodo fuerte de reducción, después de todo un cambio en las condiciones de acceso, digamos, y elevó. Pero lo cierto, digamos, como tendencia, es que el número de profesores, el número de estudiantes que están en pedagogía, que son los futuros profesores, ha ido reduciéndose en el tiempo. Otra manera de ver esto, en términos de programa. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la línea celeste arriba, ¿no es cierto?, la mayor, la que está más arriba, corresponde a los estudiantes que están en media. También ha habido una caída bastante significativa, 45.000 a 36.000. Una caída también importante, ¿no es cierto?, lo que es educación básica, ¿ya?, que es la línea naranja. La educación diferencial, digamos que inicialmente subió fuertemente, después se redujo y prácticamente hoy día estamos más o menos en los mismos niveles que hace 10 años. Y el único que viene creciendo, ¿no es cierto?, y con cierta fuerza, ¿no es cierto?, que es la educación parvularia, ¿ya? Pasamos de 6.000 a 10.000 estudiantes. Lo cierto es que la suma de todo esto, como digo, significa en el neto una caída de 10.000 estudiantes en la pedagogía. Ahora, cuando esto lo analizamos desde el punto de vista de estos tres grupos que habitualmente se utilizan para ver las universidades. Están las universidades G9, como ustedes saben, que la Católica y todas las universidades católicas, más otras universidades privadas tradicionales, ¿no es cierto? En la línea azul, digamos, ha ido levemente creciendo. Las universidades estatales también, un leve crecimiento, la línea naranja, ¿ya? Y claramente la caída se ha producido en las universidades privadas. O sea, los estudiantes de pedagogía se han reducido más significativa en las universidades privadas, digamos, no tradicionales. Bien, hablemos entonces de la evaluación docente. Vamos a situarnos, profesores que han dado la evaluación docente, digamos que obligadamente, de acuerdo a la ley, tienen que rendir una vez que egresan. ¿En qué consiste esta evaluación? Consiste en una autoevaluación, una entrevista por un evaluador par, un informe de referencia de tercero y finalmente el portafolio de desempeño pedagógico, que es el que mayor ponderación tiene, 60%, y que dice relación con lo que es la planificación de la enseñanza del profesor, la evaluación, el monitoreo, la reflexión pedagógica, experiencia de trabajo colaborativo y, por último, la grabación de una clase. Habitualmente, en los estudios se utiliza el portafolio porque se considera que es la medida un poco más objetiva respecto a las calificaciones, las competencias y habilidades del profesor, que posteriormente, como digo, van a ser medidas a través de la evaluación. Nosotros utilizamos esta medida de evaluación de desempeño, que es el portafolio, porque consideramos que es la más cercana a lo que podría ser una mirada objetiva de la labor del profesor en la prueba. El portafolio, digamos, tiene un puntaje que va entre 1 y 4. Insatisfactorio significa que está con menos de 2. Básico, entre 2 y 2,5. Competente, entre 2,5 y 3. Y destacado, mayor a 3. Para verlo en términos de un punto de corte, ¿ya? Menos de 2,5 son profesores insatisfactorio o básico. Insatisfactorio o básico. Y más de 2,5 competente y destacado. Es una clasificación que por lo demás también influye en lo que es la carrera docente. La carrera docente se ubican posteriormente los profesores. La carrera docente es importante porque la carrera docente de alguna forma significa estímulos económicos que van creciendo a la medida que el profesora va avanzando, ¿ya? La carrera docente clasifica en inicial, temprano, avanzado, experto 1 y experto 2. Si uno tuviese que hacer una clasificación, inicial y temprano más o menos correspondería a profesores que todavía están recién partiendo y que posiblemente, digamos, las pruebas están al nivel insatisfactorio básico y luego avanzado y experto 1 y experto 2 corresponde a competente y destacado. Hay una cierta relación entre lo uno y lo otro. Esto es una mirada interesante, digamos. Nosotros tomamos una muestra muy significativa de docentes, 111.000 que habían dado la evaluación docente, digamos, cada uno identificado con su M-Rule. ¿Ya? Y la línea, las columnas rojas corresponden a profesores que están en nivel de insatisfactorio, ¿ya? Menos que lo básico. Lo amarillo, lo básico. Si suma uno lo que es básico y insatisfactorio, corresponde a 60%. ¿Ya? Después vienen los competentes, digamos, y luego los
destacados. O sea, en términos de este mapeo, es un mapeo importante, porque estamos prácticamente hablando cerca de un censo, digamos, los profesores que han sido evaluados. El 60% está en el nivel de calificación básica o insatisfactoria. Ciertamente un tema preocupante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de profesores que ya están ejerciendo la profesión docente, entonces está una distribución que está un poquito sesgada hacia la izquierda. Cuando esto lo medimos a través del tipo de universidad, interesante también esto, muchas veces digamos, hay ciertos mitos que se dan. En la base está el puntaje como digo, el portafolio, y en la línea horizontal, en la línea vertical está ¿no es cierto? La distribución, ¿no es cierto? ¿Ya? La frecuencia. Y como pueden ver, digamos, las líneas en general son bastante parecidas, ya sea que estén estudiando, que hayan estudiado en carreras de pedagogía en universidades privadas, estatales y G9. Hay un leve movimiento hacia la izquierda en el caso de las universidades privadas en términos de evaluación docente respecto a las G9 y las estatales. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? La primera pregunta entonces que hicimos fue tomar la evaluación docente y correlacionarlo con el CIMSE. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos el RUN del profesor, ¿no es cierto? Y vimos ese profesor que está haciendo clase, ¿no es cierto? Que está haciendo clases en el caso de primer ciclo a estudiantes que están en cuarto básico y que dan la prueba CIMSE. Entonces lo que buscamos hacer, digamos, es ver si había alguna correlación. Ahí están los años que utilizamos y el estudio básicamente corresponde a colegios municipales, ¿ya? Y aquí hay una regresión que se tomó, yo no voy a explicar eso, está la publicación está en el informe documento de trabajo del 144, no voy a explicar la regresión, pero básicamente lo que tomamos nosotros fue el CIMSE como en función de vector de características promedio de los estudiantes, características promedio de los docentes, características promedio de los establecimientos, ¿no es cierto? Y lo que demostramos, ¿no es cierto?, es que el portafolio es una variable que tiene importancia, tiene un coeficiente significativo, ¿no es cierto?, estadísticamente, pero además tiene una importancia fuerte, ¿no es cierto?, respecto al impacto en los aprendizajes de CIMSE cuarto básico. Por lo tanto, encontramos aquello que estábamos buscando, que efectivamente el buen profesor impacta positivamente el aprendizaje del profesor, del estudiante que está haciendo clase, ¿no es cierto?, en el colegio respectivo, hicimos ese seguimiento. Y lo otro que aparece con mucha fuerza, ¿no es cierto?, ¿ya?, es la asistencia promedio, algo que sabemos todos, digamos, que es una sospecha, una intuición, que es importante que los estudiantes asistan a clase. Bueno, el asistir a clase sí impacta en el CIMSE, ¿no es cierto?, de cuarto básico en esta estimación. El resto de las variables no son relevantes. Hicimos todos los controles correspondientes justamente para minimizar los sesgos. La segunda y tercera pregunta, entonces, es preguntarnos por el tema de la selección. Estos profesores que dan la evaluación docente, digamos, ¿qué puntaje PSU tenían al acceso a las carreras de pedagogía? ¿Y cómo fue la evaluación nacional diagnóstica que dieron poco antes del egreso? ¿Ya? Queríamos saber, como digo, la mirada hacia atrás, estos hitos en el camino, qué es lo que nos dicen respecto a la evaluación docente. Ahí están los años que utilizamos, la PSU, usamos la PSU obviamente porque estamos hablando de profesores que fueron evaluados en los años donde todavía no estaba funcionando la PAES, ¿no es cierto? Está también los años de la evaluación nacional diagnóstica y la evaluación docente, ¿ya? Aquí están los datos, usamos una base número de observaciones bastante significativo, ahí están las PSU, el número de observaciones, y finalmente lo que nos interesa, el portafolio, se midió a 15.000 profesores, un número también significativo para efecto de ver, como digo, la historia de ellos respecto a la PSU de selección con quien iniciaron la pedagogía y luego la prueba nacional diagnóstica que rindieron antes del egreso. Bueno, y esto es lo menos que, primero, digamos, es un poco la mirada descriptiva, ¿no es cierto?, de los antecedentes. Ahí está, en este gráfico está en el eje vertical está el portafolio, o sea, la evaluación docente, digamos, el puntaje que obtuvo en el portafolio, que va de 1 a 4, y en la línea horizontal está la PSU matemática, es decir, el profesor que, en este caso particular, digamos, que tuvo una evaluación docente, digamos, de 2,5 puntos, ¿qué puntaje tenía cuando ingresó a la universidad a estudiar pedagogía? Hicimos el seguimiento hacia atrás, ¿no es cierto? Los datos efectivamente nos permiten hacer eso. Esto corresponde a matemática y lenguaje, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, es una nube bastante difusa, ¿no? Digamos, no es un tubo, es una nube bastante difusa, lo cual refleja, digamos, que hay una baja correlación, ¿no es cierto? Baja correlación. Y todo esto se hizo después en la estimación econométrica y se refrenda en el resultado. Cuando uno hace este análisis, digamos, y esto un poco, entrar un poco en la batalla de la idea respecto al tema que hoy día está presente en la discusión pública respecto a los puntajes que debiesen tener el acceso a las carreras de pedagogía, si yo me ubico, digamos, hago un corte, ¿no es cierto?, me pongo en 500 puntos en el promedio, PSU,
y me pongo en el promedio del portafolio, que más o menos distingue, como digo, distingue entre los profesores que están a nivel insatisfactorio básico versus destacado y competente, ¿no es cierto? Tenemos ahí dos colores que de alguna forma reflejan la realidad. Si yo pongo 500 puntos, ¿no es cierto? 500 puntos. Voy a usar, aquí es importante usar este. Yo pongo 500 puntos como mínimo para acceder, ¿no es cierto? Todas estas personas que tenían una alta evaluación desde el punto de vista del portafolio, destacado y competente, ¿no es cierto?, habrían quedado fuera, ¿ya? Y habrían quedado dentro, ¿no es cierto?, aquellos que tenían más de 500 puntos, pero que la evaluación docente tenían menos del 2,5, es decir, estaban en el nivel insatisfactorio o básico, ¿ya? Y eso nos plantea un problema, ¿no es cierto?, que utilizar esta variable, si esta fuera la única variable, yo sé que no es la única variable, ¿ya?, para efecto de discriminar o diferenciar o filtrar a aquellas personas que van a estudiar pedagogía, estamos con un problema, ¿te fijas? Y el problema yo creo que queda muy gráficamente ilustrado en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, me pongo 500 puntos aquí, ¿no es cierto?, ¿ya?, y lo aumento a 550 puntos. O sea, si digo, digamos, que en vez de 500 puntos mínimo de acceso en PSU para acceder a estudiar pedagogía y posteriormente ejercer como profesor, lo que pasa, digamos, te fijas, es que si yo muevo esto de aquí para acá, ¿no es cierto?, la buena noticia es que todos estos docentes, decimos, que tienen una evaluación docente por debajo del mínimo, o que están en el mínimo, o sea, insatisfactorio y básico, habrían quedado fuera, ¿ya?, 14%. Esa es la buena noticia. El filtro funciona. Pero la mala noticia, digamos, que filtramos también a aquellos que estaban acá arriba, ¿ya?, quedan fuera, ¿no es cierto?, una cifra aproximadamente parecida. O sea, la primera conclusión que yo creo que uno puede sacar, digamos, es que este instrumento, la PSU, ¿no es cierto?, en el margen puede eventualmente discriminar y filtrar. En el margen puede. Pero no puede ser el único instrumento, digamos, ¿te fijas? Y eso un poco arroja como conclusión, digamos, que tenemos que seguir investigando este tema, ¿ah? Que esto de pensar, digamos, simplemente mover el puntaje mínimo de acceso, digamos, no es la bala de plata que va a resolver problemas de calidad docente. A mi juicio, por lo menos, los datos son bastante concluyentes en esa dirección. Cuando uno hace ahora el análisis de la evaluación docente, o sea, nuevamente, el profesor que dio la evaluación docente, digamos, yo miro cuál fue la evaluación nacional diagnóstica, es decir, la prueba que dio antes de egresar, la nube de puntos más o menos parecida y una correlación bastante tenue, ¿ah?, entre lo uno y lo otro. Aquí en el gráfico está el portafolio, la calidad del profesora medida a través del portafolio, y luego la prueba, en este caso, pedagógica, ¿no es cierto?, y la prueba didáctica, ¿no es cierto?, y las 9 puntos son bastante difusas, ¿no?, desde el punto de vista de resultados, baja correlación. Y por último, el tema de la acreditación, ¿no? Hoy día todas las carreras tienen que estar acreditadas, todas las carreras de pedagogía tienen que acreditarse por obligación. Entonces lo que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, fue, bueno, a ver, veamos, tomemos la evaluación docente que dieron los profesores, digamos, en esta estimación que hicimos, ¿no es cierto?, y miramos en qué tipo de acreditación, qué número de años de acreditación tenía una vez que estaban estudiando como estudiantes de pedagogía. Y lo que se muestra acá es que las líneas, las distribuciones, la frecuencia y la distribución son bastante parecidas. O sea, no acreditada corresponde a la línea esta azul, que está levemente movida hacia la izquierda, acreditada 3 y 4 años, ¿no es cierto?, la roja, y acreditada 5 y 7 años. Es decir, el sistema de acreditación en la práctica, si tomamos como base que la evaluación docente de alguna forma califica la calidad del profesor o profesora en términos de habilidad y competencia y el impacto del aprendizaje, si tomamos eso como un dato, ¿no es cierto?, eso es así, la acreditación no está diferenciando mucho, ¿ah?, no está siendo un elemento muy central para diferenciar la calidad del profesor, que potencialmente va a ser buen profesor regular o mal profesor desde el punto de vista del impacto del aprendizaje. Entonces tenemos problemas, digamos, en términos del instrumento que hoy día tenemos en la acreditación, ¿ya? Y hay que pensar, digamos, además que carreras que no se acreditan tienen que salir del sistema. Carreras no acreditadas tienen que salir del sistema. Por lo tanto, el impacto desde el punto de vista de la educación, de la pedagogía, y bueno, y ahí conoceremos la opinión de los decanos respecto a ese tema, es bastante notable, ¿ya? Bueno, esto, aquí hicimos otra, voy a pasar rápido, ¿no es cierto? El tema de la acreditación, hicimos una relación entre evaluación docente y PSU, ¿ya? ¿En qué sentido qué queríamos ver, ¿no es cierto? Si yo tomo estos puntitos negros corresponden a carreras no acreditadas. Aquí está el portafolio, resultado del portafolio de las personas que estudiaron en carreras no acreditadas, y aquí está la PSU promedio, digamos, nuevamente bastante dispersa la nube, ¿no es cierto? Hay menos estudiantes porque hay menos estudiantes que están estudiando en carreras no acreditadas, ¿ya?
Pero entonces cuando yo pongo encima de esa nube de puntos, yo pongo a las carreras acreditadas con 3 y 4 años, el resultado de portafolio promedio es el mismo, es bastante parecida las dos distribuciones, y levemente aumenta el puntaje promedio. Es decir, tenemos alumnos que estudian carreras acreditadas 3 y 4 años con un puntaje promedio en el momento de acceso un poco mejor, pero desde el punto de vista del resultado del punto de la evaluación es parecida. Refleja nuevamente que la acreditación como que no está sirviendo mucho como mecanismo de filtro. Y cuando yo pongo ahora las acreditaciones de alto nivel, 5, 7 años, 5, 6 y 7 años, digamos, se mueve también un poco la PSU, ¿no es cierto?, pero no cambia fundamentalmente el puntaje del portafolio. O sea, nuevamente estamos con una, yo diría, con un poco nublado, ¿no es cierto?, respecto a si la acreditación está sirviendo o no como un buen elemento discriminador desde el punto de vista de los aprendizajes de los estudiantes. Esto mismo lo hicimos, esto mismo lo hicimos con respecto a la evaluación docente, la evaluación nacional diagnóstica, lo mismo. ¿Ah? Estudiantes que dan la evaluación nacional diagnóstica, yo veo cuál fue el portafolio, el resultado del portafolio, los negritos, aquí están las carreras no acreditadas, aquí están las carreras acreditadas, la rojo, 3 y 4, que está puesto encima, y esto es lo que sucede con las carreras acreditadas con 6 y 7 años. ¿Ya? O sea, entre no acreditadas 3 y 4, no cambia mucho la distribución, la nube de puntos en términos de la evaluación docente. Aquí está la estimación, puede ver, digamos, también la estimación, aquí están controladas por todos los factores, ¿ya? Y se refrenda un poco lo mismo. La evaluación nacional diagnóstica no impacta mayormente en la evaluación docente, la PSU tampoco, una variable muy significativa, la acreditación tampoco, una variable significativa. Por lo tanto, yo creo que el resultado final de este estudio es provocativo en el sentido, digamos, de que la pregunta que tiene que hacerse uno, digamos, es si no tenemos mucha buena información respecto a la trayectoria previa, lo que hay que hacer es seguir investigando. Este es un tema, digamos, que tiene que necesariamente seguirse investigando porque si no, nosotros estamos tomando decisiones apresuradas. Aquí está la estimación, no voy a entrar en ella. Conclusiones son bastante obvias, ¿no es cierto? Primero, una buena noticia es saber que en Chile tenemos docentes idóneos, profesores y profesoras, digamos, en esta tremenda labor, titánica labor de enseñar, ¿no? Docentes idóneos desde el punto de vista de la efectividad en los aprendizajes de los estudiantes. Buena noticia. ¿Es importante predecir a tiempo quiénes serán docentes efectivos? Sí, yo creo que el esfuerzo que está haciendo hoy día en términos de mirar la trayectoria es muy importante. Y es muy importante por dos razones fundamentales. La primera es que no queremos que lleguen a ser profesores, personas que son inefectivas en términos de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? Obvio, ¿cierto? Nosotros no podemos poner a nuestros niños y niñas, ¿no es cierto?, en los colegios adolescentes, en los colegios, especialmente colegios que tienen profesores que son inefectivos desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Ya? Pero además, digamos, una segunda razón. O sea, tampoco podemos permitir que personas que eventualmente siguen la carrera docente, estudian pedagogía, egresan, no logran superar, digamos, lo que son los niveles básicos mínimos, satisfactorios, digamos, y de acuerdo a la ley, después de 2 veces a nivel satisfactorio tienen que salir del sistema. Imagínense ustedes la tremenda frustración que significa salir del sistema después de haber estudiado toda una carrera, de ejercer como docente, digamos, y que después se le diga, ¿sabe qué? Usted no es hábil para seguir como idóneo, fuera. Entonces, esto de preocuparse por la trayectoria previa me parece que es fundamental, pero creo que es fundamental también entender que no tenemos muchos instrumentos que sean idóneos o potentes para hacer esa predicción. Ni la PSU ni la Evaluación Nacional Diagnóstica ni la acreditación parecen ser instrumentos muy potentes en ese sentido. Por lo tanto, mayor cautela a la hora de poner filtro. Yo creo que es parte un poco de la discusión que me gustaría que vamos a iniciar este diálogo con expertos que están aquí presentes, además decanos de educación, sobre el tema de cómo podemos predecir correctamente quiénes serán buenos profesores. No olvidar los déficits docentes. El Ejiducar, esperamos que Vero nos ilustre un poco qué está pasando en materia de los déficits docentes. Efectivamente que hay un problema demográfico, vamos hacia abajo, ¿no es cierto?, el número de niños, por lo tanto, si uno proyecta hacia adelante, vamos a ver que se va a reducir la demanda, ¿no es cierto? Pero tenemos nosotros que 2/3 de los estudiantes de pedagogía están en regiones, 1/3 está en región metropolitana, 2/3 en regiones. Es mucho más difícil conseguir profesores en regiones. Por lo tanto, ojo con esta idea, ¿no es cierto?, de pronto poner filtro cuando de pronto se produce un problema en la formación de estudiantes en regiones. Por lo tanto, necesidad de seguir investigando. Yo creo que ese es un poco el resultado de esta provocación que estamos haciendo con esta investigación. Importante seguir propiciando otras rutas. Todo esto que estamos hablando habitualmente corresponde a programas regulares
programa de atracción de talento pedagógico es una tremenda, muy buena idea, ¿no es cierto? Y se está trabajando, y entiendo que todos los gobiernos han ido trabajando en seguir fomentando talento pedagógico, tratar de buscar estudiantes que tengan esa vocación docente, que terminan siendo buenos profesores, y el sistema de prosecución de estudios, que es otra ruta alternativa que también muy valiosa. Y por último, importancia reevaluar, ¿ya? Reitero, mirar un poco nuevamente el tema de los requisitos de ingreso a programas regulares, el tema de discusión, de debate público, que hay que revisar, ¿ya? Revisar también la evaluación nacional diagnóstica, porque la evaluación nacional diagnóstica que vemos nosotros que no es un buen predictor de evaluación docente, digamos que hoy día está siendo una variable súper determinante, e incluso en los procesos de acreditación. Una baja de evaluación nacional diagnóstica, digamos, está indicando, yo diría la reflexión, digamos, indica un profesor, una persona que va a ser mal profesor, pero estamos viendo que acá no hay una correlación, entonces, ojo, ¿ya? En ese sentido. Y los criterios de acreditación, nuevamente, hay que revisar y es un tema que ciertamente está presente. Y por último, también, yo creo que tiene que ver, todo esto que estoy diciendo tiene que ver con la velocidad de progresión de la carrera docente. Yo he mostrado, más o menos, el mapa hoy día de profesores que están en la carrera docente. Cuesta mucho llegar a ser experto 1, experto 2. No necesariamente por las competencias, porque el sistema está diseñado para que un profesor, para ser experto 1, experto 2, independientemente de las calificaciones que tenga al comienzo, una vez que egresa de la carrera, para llegar a ser experto 1, experto 2, digamos que tiene una importancia grande, porque significa una bonificación importante desde el punto de vista económico, tiene que esperar 12 años. Es parte un poco del problema que tenemos. O sea, ¿qué sacamos con tener un sistema donde se pone un premio al final de la carrera, pero resulta, digamos, que al final de la carrera, digamos, está muy adelante y entonces el incentivo para entrar a un sistema de esa naturaleza es bastante menor. Por lo tanto, es un tema también que yo creo que es preocupante. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Williamson. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Carlos Williamson, investigador principal de CLAPES UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Harald Beyer, Alejandro Carrasco, Verónica Cabeza y Víctor Ruiz. Bienvenidos. Muy bien, ahora dejo mi rol de presentador, digamos, y ahora de exponer el trabajo, y ahora voy a actuar como mero moderador, ¿no es cierto?, frente a estos 4 expertos. Ahí, Alejandro está en Barcelona, ya le dije, él se va a conectar dentro de poco, y también cuando tengamos que darle la palabra, lo vamos a hacer directamente a él. Entonces, bien, a ver, quiero partir por el tema de la formación docente, y por lo tanto voy a partir con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián, que es una facultad que tiene un número significativo de estudiantes y que conoce un poco directamente en la práctica lo que significa la formación pedagógica en las distintas áreas, y por lo tanto creo que es bastante ilustrativo que nos cuente un poco. Primero, preguntar, Víctor, ¿cuál es tu percepción respecto al momento que se está viviendo en materia de pedagogía, con todas las tensiones que se viven permanentemente? Por cierto, hay una ley actualmente, un proyecto de ley en el Congreso que está modificando en forma bastante radical el sistema de selección, ¿ya? Se le va a entregar a un comité, digamos, que va a tener que ahora tomar las decisiones, digamos, respecto a la admisión de la pedagogía. Cambia en forma bastante radical. Toda esta discusión que teníamos respecto al puntaje de ingreso, en fin, hay un cambio legal importante. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a Víctor un poco, primero, la percepción tuya como decano de la Facultad de Educación, una facultad que tiene estudiantes en todas regiones, en distintas regiones, región metropolitana. La percepción respecto al momento que se está viviendo, ¿qué acentos pondrías tú respecto a las preocupaciones mayores? Y también referirte a este proyecto de ley que está en el Congreso y que está discutiendo en este momento. Bueno, 2 buenas preguntas, ¿no? Primero que todo, muchas gracias por estar acá y por la invitación. Y siendo un decano joven, y más que experto, más bien una persona que se toma con mucha responsabilidad y
y vocación el formar futuros profesores, yo traigo un par de preguntas que creo que son importantes que todos los que estamos acá nos podamos hacer, que dan cuenta de las preguntas que tú me haces, así que voy a responder con preguntas. Yo sé que es fatal y luego voy a... Ok, primero es cómo equilibrar la atracción de los demás postulantes a pedagogía, porque no podemos desconocer, ¿cierto?, esta necesidad instalada de déficit. Algunos cuestionan si el número es, pero cuando uno va a regiones se pregunta respecto a si tenemos los suficientes docentes idóneos, y ahí tomo un concepto que la Vero usa varias veces, ¿no? No es solo tener a un adulto frente a niños, sino que si ese adulto está preparado y es capaz finalmente de movilizar aprendizaje. Entonces, ¿cómo equilibrar la atracción de más postulantes a pedagogía con la garantía de un nivel mínimo de competencia? Y como decano de una facultad de educación, decir que es importante la selectividad. No obstante, preguntémonos después de 10 años de una política pública como es la Ley 20.903 y también la que establece mínimos, si son esos mínimos los únicos elementos a evaluar al proceso de hacer este filtro. Selectividad es decir, tú eres apto, otra persona no, y eso creo que es importante preguntarnos, ¿no? Y cuando uno mira experiencia comparada, sin duda, cualquier medición de habilidad cognitiva es importante. No obstante, hay otros elementos que también se consideran en juego, y ahí yo me abro a la pregunta de cómo podemos pensar una selectividad que también considera otros elementos sin dejar de lado, insisto, el piso mínimo de habilidades cognitivas, en el entendido que la responsabilidad de un profesor es movilizar aprendizaje de sus estudiantes, ¿ya? Así que inmediatamente desmetifico el que universidades privadas como la mía, la que yo represento, queramos reducir los puntajes o la selectividad, sino es más bien invitar a la pregunta después de 10 años, ¿qué es selectividad y cómo la vamos a entender? Segunda pregunta, y tú me dices si estoy en el tiempo, ¿vale? Estoy alargando. Bueno, ¿qué otras cualidades o predictores tempranos de buen docente? Que es un poco la pregunta que tú te planteas, ¿no? Y sería interesante en un espacio académico, bueno, abrirnos a la pregunta de qué otros predictores son los importantes a considerar, especialmente que en Chile hoy día hay vías alternativas, ¿ya? Y eso también es importante relevarlo. No es solo por puntaje PSU, también está el PATP, le cambiamos el nombre todos los años, pero hoy día se llama Programa de Acceso a Talento Pedagógico. Y por qué no ahí ver también qué otras habilidades o aptitudes se pueden ir a buscar en los futuros profesores. Una pregunta que puede ser incómoda, pero que yo hace rato me la hago, y de hecho se la comentaba al exministro Harald Beyer, y también, bueno, académico, es ¿dónde es más eficiente colocar el filtro de la calidad? Si al inicio, durante la formación, o por qué no al egreso. Y claramente no participé en la discusión de la ley, pero sería interesante preguntar, porque hoy día, si uno mira hacia afuera, pruebas que son habilitantes para ejercer, están cobrando fuerza en algunos sistemas que necesitan más profesores. En fin, es una pregunta que yo me hago, ¿ya? Para que todos entiendan, y lo decía Carlos en la presentación, la AND es habilitante para obtener el título al realizarla por los estudiantes, pero su resultado no es habilitante, ¿ya? Y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Entiendo la función, hemos hablado con la gente del CPIP, pero hay una pregunta que yo me hago. Si estamos pensando selectividad para garantizar un mínimo en nuestros profesores. Bueno, el tema también desde fondo, si pensamos en atracción docente, ¿cuáles son los otros factores que pueden movilizar a estudiantes de un perfil académico más alto a optar por esta carrera? Y ese yo creo que es el tema de fondo también, ¿no? Y respecto al rol que juega la formación inicial docente, mi preocupación con esta discusión respecto a la selectividad es que no es la bala de plata, y recién lo conversaba con Harald Beyer, estamos de acuerdo que no es la bala de plata. Si no es la bala de plata, ¿cómo garantizamos que la formación inicial docente realmente agregue valor en ese profesor? Y créanme que hay suficiente evidencia, y ojalá esté Alejandro Carrasco también escuchando, porque la Universidad Católica fue bien, con la Universidad, la UDD, está Josefina Santa Cruz acá también, de ciertos modelos de formación inicial docente que, evaluada su efectividad, son más efectivas en la formación. Y hay ciertos elementos en la formación inicial docente que sí o sí tienen que estar para agregar valor, ¿ya? Y está esta formación basada en la práctica. Entonces, cuando uno sí mira los estudios que dan cuenta del valor agregado, ok, puede ser un predictor las habilidades cognitivas demostradas en pruebas estandarizadas. No obstante, lo que esos 5 años, 3 años o incluso 1 año de formación sí debe agregar valor. Y hoy día las universidades y las facultades de educación, y se los digo, no necesariamente cuentan con los incentivos y con los recursos para precisamente esos tema tangencial, pero la rectora de las Universidades de América levantó el punto, de hecho hubo una carta en el director hace poco.
Háganse la pregunta de cuál es el arancel regulado, qué carrera tiene el arancel regulado dentro del arancel regulado más bajo. Ok, entonces, si queremos que la formación inicial docente sí agregue valor, ¿cuáles son las condiciones? Y por último, en esto de la selectividad y cómo finalmente formamos profesores idóneos para que realicen o generen aprendizaje en sus estudiantes, hay cosas que tenemos a mano y que hoy día no necesariamente estamos considerando y utilizando, y creo que ahí también podríamos apostar energía. Y respecto a la propuesta de flexibilizar mediante este comité experto, como todas las cosas, uno podría decir trae flexibilidad, especialmente en las regiones que necesitan esa flexibilidad por el déficit, pero a mí en lo particular me generan varias dudas algunos elementos, como quiénes son las personas que van a participar en ese comité, lo discrecional o no de ese comité, cómo van a participar las comunidades educativas en esa discusión, los sostenedores de colegio, y en fin. Y también, cierro con esto, cuando les preguntaba a nuestros estudiantes, yo me reúno con los estudiantes de primer año, ¿por qué eligieron estudiar pedagogía? Créanme que no aparece porque es más selectiva o no, no aparece todo este sistema que cada vez es más complejo, sino que aparece una idea de vocación o servicio y quieren devolverle a sus comunidades. Muchos de mis estudiantes que son sin duda de colegios subvencionados y públicos vuelven a trabajar en esos colegios y hoy día no es que se pierdan en la discusión, pero me preocupa que especialmente en el caso del comité hagamos más enredado y complicado el ingreso y que no, de nuevo, consigamos el objeto deseado, y es que las personas no solo más preparadas cognitivamente, hay un piso mínimo sí, pero más idóneas o con potencial estén en la sala de clase el próximo tiempo. Así que ese es mi barrido. Gracias, Víctor. Quiero ahora pasar la palabra a don Harald Beyer. Harald ha sido un empecinado tenaz, opositor, ¿no es cierto?, a la idea de que hay que mantener o que hay que relajar los requisitos de acceso, ¿ya? Hay un proyecto de ley que cambia de forma bastante radical el sistema, ¿verdad?, como se mencionaba y como decía Víctor, un sistema bastante más flexible y discrecional. La primera pregunta, tu mirada respecto al proyecto de ley, y el tema que se está hoy día discutiendo en el debate público. A mí quisiera preguntarte, Víctor habló, digamos, respecto al tema de financiamiento de las carreras de las pedagogías, ¿no es cierto?, el tema de los aranceles regulados. Aparentemente hay un problema, hay una asintonía o un desconocimiento de cómo se forma un profesor a través del financiamiento de los aranceles regulados que de alguna forma determinan, bueno, hoy día en el CAE y en el FES. Preguntar un poco también por el tema del financiamiento, a ver si tú puedes abordar algo respecto a ese tema. A ver, distintos aspectos. Primero, discutir algunas de las conclusiones de los estudios. Lo que muestra el estudio, y es una correlación, digamos, ¿no es cierto?, es que básicamente aquellos profesores que son competentes y destacados producen un mayor CIMSE. Eso es en términos... De ahí no se desprende que los profesores sean efectivos. Entonces me parece que la conclusión que vimos aquí presentada es un poquito audaz, digamos. Y no se desprende básicamente porque no sabemos realmente por qué, porque puede ser al revés, de que esos colegios de alto CIMSE nosotros logran atraer profesores destacados y competentes en la evaluación docente. No tenemos realmente causalidad y por lo tanto hay que ser bien cuidadoso cuando uno saca estos estudios y arriba a ciertas conclusiones. Y la verdad es que los estudios que en Chile se han hecho y en otros países que miden valor agregado, que es cuánto agregan, muestran que son muy poquitos los profesores que agregan valor realmente. Y esa proporción en general tiende a ser profesores de alto puntaje en las pruebas de selección a las distintas carreras de educación. No digo que sea exclusivo, por eso yo reconozco que no es una bala de plata, pero indudablemente que es preferible tener un sistema exigente y que busque sistemas alternativos de ingreso, como de hecho contempla la ley existente, ¿no es cierto?, para seleccionar esos casos que puedan quedar fuera porque tenemos exigencias académicas muy altas. Me parece que ese camino hay que explotarlo y es un camino mucho más provechoso. Fíjense ustedes, el segundo comentario relacionado con esto es que cuando se hacen estos análisis como los que mostró en los gráficos, se olvida una cosa muy concreta, de que los estudiantes que están
ya en pedagogía fueron seleccionados a través de algún criterio. Y por lo tanto hay un problema estadístico, hay una limitación de rango. Y hay que corregir esto. Fíjense ustedes incluso, para darles una idea de lo que significa esto, que los 450 puntos que antes se pedía para postular a la universidad es más exigente que el criterio actual para postular a pedagogía, para postular a todas las carreras. Era 450 puntos, ¿no es cierto? Eso equivalía más o menos al percentil 38 de la PSU. Los 502 puntos que se están exigiendo hoy día para postular a pedagogía en la nueva escala corresponden al percentil 21. Esa es la realidad. Y por lo tanto tenemos ahí un problema de la mezcla de datos con distintos rangos de selección que reflejan distintos percentiles y por lo tanto distintas habilidades que hay que de alguna forma corregir. Entonces, y luego la cuestión sobre el déficit, he sido muy escéptico y les voy a explicar básicamente por qué he sido muy escéptico. En los últimos 15 años el número de profesores ha aumentado en un 46% en Chile, el número de estudiantes ha caído en un 4% y va a seguir cayendo. Y por lo tanto aquí hay mucho de gestión. Al mismo tiempo, en los últimos 15 años han salido 91.000 profesores no jubilados, digamos, sino que relativamente jóvenes, de la profesión docente. En los últimos 6 años han sido 41.000. Si uno gestionara esto de alguna manera, ¿no es cierto?, y buscara distintos criterios y de alguna forma premiara y tratara de compensar por los déficits territoriales específicos que puede haber, ¿no es cierto?, uno podría resolver el problema de esta manera y no vendiendo el sillón, digamos, ¿no es cierto?, como el chiste de Donoto, que es bajar las exigencias para que no tengamos este problema, digamos. A mí me parece que desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el Estado y el país en general es un mal camino. Ahora, por supuesto, abrir, por así decirlo, otras opciones me parece legítima, existen en la ley si se considera que esas son insuficientes, que se abran otras opciones, ¿no es cierto? Parece ese un camino mucho más apropiado. Respecto del financiamiento, para ir terminando, efectivamente aquí hay un error, creo yo, los aranceles regulados, que habla poco de la capacidad estratégica como país que hemos tenido para definir las políticas de financiamiento de la educación superior. El arancel regulado, ¿no es cierto?, básicamente trata de establecer una suerte de costos con una suerte de modelo uniforme, pero que no se hace cargo de los desafíos que tiene la formación docente actual. ¿Qué es lo que debería, por así decirlo, motivar la definición de los aranceles regulados? ¿Qué tipo de profesor queremos formar? ¿Cuánto cuesta ese profesor? No usar los metros cuadrados, digamos, y una serie de indicadores actuales que son costos hundidos, por así decirlo, que de alguna forma se hicieron en el pasado. Yo creo que el modelo que está detrás de los aranceles regulados es un modelo totalmente anacrónico, antiguo, que no da cuenta de los desafíos que tiene la formación docente y que por lo tanto debieran revisarse en función del tipo de profesores que queremos tener. Y nos está pasando esa aproximación en todas partes. Fíjense ustedes, mejor niñez, por ponerlo como un ejemplo separado. Queremos mejores estándares, pero les estamos dando el mismo financiamiento del pasado, digamos. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a lograr cumplir los estándares? Entonces, lo que estamos diciendo, bueno, tratemos de cambiar, digamos, y proyectemos los operadores actuales, digamos, con los estándares que tengan, mantengámoslo en el tiempo para resolver este problema, pero en el fondo no estamos resolviendo el problema. Lo mismo pasa acá. Mantenemos exigencias que son más bajas que las antiguas para todo el sistema universitario, en la admisión de profesores, que esa es la verdad, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo les estamos dando un financiamiento que no les permite pegar un salto adecuado en función de los desafíos que tiene la formación docente hoy día. Harald, ahora sí que tenemos a don Alejandro, que está en Barcelona. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Nos escuchas bien? Perfecto. Voy a un poco repetir, escuchaste la pregunta, ¿no es cierto? Nos interesa un poco la visión que tienes tú como decano de la Facultad de Educación. La Facultad de Educación de la Católica tiene un número significativo de estudiantes en distintas áreas.
de pedagogía. Y respecto al proyecto de ley que está en este momento en el Congreso, en fin, tu percepción como decano de lo que estamos viviendo, el momento que está viviendo. Voy a un poco repetir, y el proyecto. escuchaste la pregunta, ¿no es cierto? Nos interesa un poco... Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Creo que estamos un poco en diferido por unos segundos, si no me equivoco. ¿Y se escucha bien? Y si alguien me lo puede decir por el chat. Gracias por la invitación y estaba escuchando desde el inicio. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Creo que estamos un poco en diferido por unos segundos, si no me equivoco. ¿Y se escucha bien? Y si alguien me lo puede decir por el chat. Gracias por la invitación. Y entonces sigo. Y voy a apagar acá porque lo estaba escuchando en paralelo por YouTube para no generar acople. Y entonces, lo que me gustaría decir a la pregunta y a la conversación, que algunas cosas que se han dicho las suscribo, me parecen interesantes, y me gustaría decir primero que es importante poner un poco de historia en esto, aunque estoy seguro, todos los que están escuchando y el panel que es bien experto en esto lo sabe, pero nosotros venimos transitando desde hace ya una década en un proceso que comenzó la discusión en el 2012, 11, con la ley de carrera docente del 2016, y nosotros veníamos de una, llamémoslo así, en mi opinión, de una extrema desregulación y descentralización de la formación de profesoras y profesores. Y lo que hizo la ley de carrera docente es muy compleja, todos acá la conocemos, que es trabajar en el acceso, en la formación, también en el desarrollo profesional, en los incentivos, etcétera, pero a grandes rasgos transitar desde esta desregulación extrema, a mi juicio, a una regulación y a una fijación de estándares comunes. Y tengo la impresión que es bueno recordarlo como el balance que tenemos que lograr respecto de eso, porque hay algunos instrumentos, herramientas que se fueron al extremo de la excesiva regulación o estandarización, y otros que me parece a mí que requieren un ajuste. Ese como marco histórico. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos, previo a la ley de carrera docente y en particular previo a la exigencia de acreditación de las instituciones formadoras, teníamos una cantidad enorme de programas o carreras de pedagogía y también de universidades, y ha pasado una década y nosotros, si lo vemos en términos de instituciones formadoras o de carrera, nosotros transitamos, los números son bien elocuentes. Nosotros, en términos de vacantes ofrecidas, por ejemplo, nosotros bajamos de 40.000 vacantes ofrecidas a 16.000 vacantes ofrecidas si uno toma todo el sistema. Y también en las instituciones formadoras, las que principalmente salieron fueron los institutos profesionales y la baja en las universidades privadas, pero sin respuesta de las universidades del CRUCH. Me refiero a las universidades estatales y la Universidad del G9, donde más o menos mantuvieron su oferta, sus programas, más o menos, en promedio, tanto su número de vacantes como programa. Entonces, a propósito de la dotación, tenemos ahí un problema de la dotación docente, de que el sistema no tuvo respuesta a esa baja, y estamos más centrados en el tema del acceso. Ahora, respecto a lo que yo estaba diciendo, y para ir a la pregunta, en este balance que tenemos que recalibrar, mi visión es que es importante, voy a partir por el proyecto de ley, mi visión es que es importante
que exista criterios de acceso exigentes y por supuesto contextualizado a nuestra realidad local, chilena, latinoamericana. Pero si uno mira la experiencia internacional en general y eso inspiró en ese tiempo, una década atrás, la ley, eh, todas las instituciones formadoras ponen criterios exigentes y eso lo hace, hay países que son hiper exigentes, otros relativamente exigentes, pero la exigencia, y así lo muestra la evidencia, es un denominador común. Y yo creo, por tanto, que sería importante, y creo que la exigencia que está en la ley es la adecuada. Por lo tanto, yo creo que, también como se dijo en el panel, que no es la bala de plata, por supuesto, esta es una medida más, yo creo que es evidente y es el espíritu de la ley de carrera docente. La ley de carrera docente propone una variedad de instrumentos y de herramientas para mejorar la profesión docente. Por lo tanto, yo creo que nunca nadie ha pensado que esta es la bala de plata. Esta es una herramienta entre otras herramientas, pero es indispensable porque esto funciona integralmente. Así que, y para ser más concreto, yo tengo la impresión que lo que dice el proyecto de ley, yo creo que sería importante, es importante como avance, esa es mi visión, es una buena idea, que hay un comité técnico que ponga cierta reflexividad, que mire los contextos, mire las regiones, pero que ponga un piso mínimo o respete el piso mínimo o la gradualidad de exigencia que estábamos teniendo. Y respecto al comité técnico, me parece que, como lo hace la institucionalidad chilena en general y en educación en particular, es muy importante que hayan contrapesos de distintas instituciones. Es cierto que la CNA tiene foco en la acreditación, es cierto que el CNE en los estándares pedagógicos, pero yo creo que la voz de ellos debe complementarse. Por ejemplo, la opinión del CNE del proyecto de ley no es vinculante y yo creo que debiese lograrse más contrapeso porque las universidades tienen, por supuesto, incentivos e intereses en fijar los criterios de acceso. Algo sobre la acreditación, a mí me parece que nosotros necesitamos un mejor balance entre la necesaria estandarización que tiene la acreditación, pero la especificidad que tiene cada programa. Y esto es mi punto inicial sobre este balance entre estandarización y libertad. Me parece a mí que actualmente la acreditación, tiene una excesiva rigidez. Me parece que la diversidad, además de universidad y de calidad en la formación que existe, no es reconocida. Si hablo desde nuestra universidad, la Universidad Católica, para nosotros en general es una inversión de tiempo enorme. Y me parece a mí que otras universidades parecidas a la nuestra debiesen tener procesos de acreditación más simplificados, a propósito de lo que decía Víctor, de los modos de rendición de cuentas, sea al inicio, al medio, al final, o el peso en el que se graduó. Respecto de la formación, yo creo que debiese diferenciarse con franjas de calidad histórica, por ejemplo, en acreditaciones, pero en particular también me parece a mí que la acreditación actual toma poca consideración a los modelos formativos específicos y eso de nuevo tiene que ver con qué tradición vamos a seguir. Si queremos, como Singapur, que hay una institución formadora que es el Estado y tiene un modelo, o vamos a permitir cierta diversidad en la formación, y me parece a mí que ahí hay mucha rigidez en cómo la acreditación lo está haciendo. Yo creo que es importante, yo creo que esto combina con lo que hizo la ley de carrera docente de exigir acreditación, y eso sacó a muchas instituciones formadoras, pero creo que no está este termómetro detectando bien la diferencia en calidad, y creo que respecto de las instituciones formadoras que tienen menos años de acreditación, las herramientas, los instrumentos, el feedback que se da, los focos en cuestiones esenciales que aquí se mencionaron, yo creo que debiese mejorar. Sí, para cerrar, creo que me he tomado mucho tiempo sobre la prueba END, que la prueba de evaluación nacional diagnóstica. Me parece a mí que el objetivo principal que tiene esto es que se pueda retroalimentar la práctica formativa de las instituciones formadoras, y creo que eso tampoco se está logrando bien
En general en nuestra universidad nosotros estamos muy por sobre el promedio nacional en todas las pruebas, en todos los dominios, todo, etc. Y entonces el uso que nosotros damos es bien general. Nos gustaría tener información muy específica sobre la franja de estudiantes que no logran el estándar, que es menor, es un quinto, menos de un quinto, pero esta prueba no libera los ítems, entonces nosotros no tenemos conocimiento específico. Tengo la impresión de que en otras instituciones esto es más grave y es más importante y acuciante por tanto, y creo que hay una cosa de temporalidad como en el pasado sucedía con el CIMSE, conocer los resultados de esta prueba. Recuerden ustedes que es al final de la formación. El tiempo de redacción de una institución formadora es muy, muy breve y además especialmente complejo porque en los últimos años de formación se intensifican las prácticas y los estudiantes tienen mucho menos tiempo. Por lo tanto, la lógica que tiene esta prueba, que es retroalimentar la formación, como práctica institucional, tiene un margen de tiempo muy acotado, muy acotado. Por supuesto hay un informe individual de los estudiantes, pero eso es y no estoy diciendo que esté mal, pero es individualizar el uso de la prueba, les puede ayudar en su práctica docente, pero como instituciones me parece que hay un tema de temporalidad ahí que es muy importante. Y lo voy a dejar hasta acá porque creo que me he tomado harto tiempo y podemos seguir en otra ronda. Cuéntenos un poco su percepción, su visión, ¿no es cierto? Ustedes están a cargo, ¿no es cierto?, de mirar en la única institución que realmente está haciendo un esfuerzo de mirar un poco qué está pasando en términos de las brechas, número de profesores hacia futuro, en fin. Gracias, Carlos, y gracias, Clapes, por este seminario, que creo que a pesar de que Harald se ha esforzado en poner el tema, nosotros también y otros actores, no está realmente en la agenda de la discusión con la importancia que tendría que tener, en particular el proyecto de ley que se está discutiendo. Primero, comentar algunos puntos que tenemos en común con el estudio que ustedes presentan. Yo creo que, sin duda, esto es una temática que hay que seguir investigando. Esta lógica de trayectoria, qué es lo que ha pasado con los estudiantes que han entrado, por ejemplo, con los programas de acceso en talento pedagógico, mirar qué ha pasado en su trayectoria académica, es algo que todavía no tenemos la información suficiente, solamente para un ejemplo. Entonces, sin duda que esto es un tema que hay que seguir investigando, poniendo incluso incentivos concretos para que las universidades puedan hacer líneas de investigación relacionadas con esto. Lo segundo es, claramente estamos también muy de acuerdo que acá esto que ha aparecido de que no hay una bala de plata tiene todo el sentido. En particular, es cierto, si uno mira toda la literatura académica muy amplia en este tema. Yo, de hecho, tuve la fortuna de ser ayudante de investigación hace muchísimos años de Jonah Rokoff, y este académico miraba, hizo instrumento personalidad, le hacía pruebas de habilidades comunicacionales. Esto fue en Estados Unidos, un estudio muy amplio. Y la verdad que, claro, no hay realmente una forma así directa de cómo identificar profesores en el fondo que van a ser tremendamente excelentes y buenos profesores. Sin embargo, el punto que creo que se pierde un poco en este estudio, más allá de las cosas estadísticas propias de este estudio, que yo creo que Harald profundizó en los sesgos particulares que tienen los estudios correlacionales. Si miramos la evidencia, que es bastante robusta en causal, por ejemplo, el último estudio que se hizo para Chile de Christopher Nielsen, Gallegos, no es Pancho Gallego, Gallegos y compañía, sí se puede identificar lo que podemos llamar, entre comillas, los malos profesores, ¿ya? Y en ese sentido sí coincide con tener bajos puntajes en la prueba de admisión. Entonces estamos hablando en este caso de tener menos 500 puntos, eso es lo que efectivamente este estudio considera. Entonces, por un lado, claro, no podemos garantizar que alguien que tenga, por ejemplo, más de 700 puntos, en lo que era la prueba anterior, va a ser un excelente profesor. Requiere obviamente una buena formación, requiere una mentoría, un acompañamiento, las condiciones de empleo, etcétera, que permitan que ese profesor siga desarrollándose, pero sí podemos saber en el fondo de que no es buena idea seleccionar a los peores puntajes en la prueba de admisión que van a estar frente a nuestros niños y niñas por más de 20 años.
Eso es lo primero y la verdad que, como digo, para Chile incluso la evidencia es bastante robusta. Yo, en el tema más bien del estudio como tal, Carlos, lo hablamos, tuve la fortuna que hemos interactuado nosotros para ver este estudio con anterioridad. Hay un tema que es bien relevante, que tiene este sesgo, que más que de selección además, el sesgo de las condiciones de empleo del trabajo. Hay amplia literatura que llama el Teaching in Context de Michael Kraft y compañía, que muestra finalmente cómo el contexto de cada escuela hace que un profesor obviamente termine de desarrollarse en plena capacidad. Y claro, este estudio no permite, ¿no es cierto?, poder considerar ese tipo de sesgo según donde están trabajando, ¿ya? Pero más allá de eso, quería hablar efectivamente sobre el tema de dotación docente, que elige educar partió el año 2000, creo que 18, 17, un estudio que está publicado en la revista del Consejo Nacional de Educación, del CENET, la revista Calidad de la Educación. Partimos con el primer estudio de estimación cuando la verdad que había poco, ¿ya? Ana Montoya, creo que se llama, una investigadora, si mal no recuerdo, de la Universidad de Chile, que hizo un estudio el 2005, creo, el primero que hizo, para mirar oferta y demanda de profesores, de manera muy agregada. Nosotros nos basamos bastante en ese estudio y se hicieron estas estimaciones con, en el fondo, la mejor data del minuto y la mejor metodología estadística que en ese minuto nosotros también teníamos y probablemente a nivel internacional también, ¿ya? Y que el estudio probablemente más citado, no sé, al menos de Educar y en verdad quizá incluso de Chile. Y creo que también es nuestra responsabilidad hablar un poco de los aprendizajes que hemos tenido sobre estos estudios después de casi 10 años, ¿ya? Lo primero, yo creo que es importante decir que bueno, este estudio se está actualizando, el estudio de dotación docente en conjunto con el Centro de Estudio del Ministerio de Educación, que ahora calcula la proporción de horas docentes que faltan del total de horas es que creo que escuchan esta definición, porque igual es importante. El estudio pasado calculaba el número de profesores, ¿ya? Este nuevo estudio calcula la proporción de horas docentes que faltan del total de horas que se necesitan en cada uno de los colegios para cada asignatura en base al plan de estudio mínimo establecido por el Mineduc, ¿ya? Entonces es pasar de una mirada general agregada a una mirada más local. Y lo otro es que, bueno, si bien aún no contamos con los resultados finales de ese análisis, sí tenemos el estudio de educación de párvulo, que ese fue un estudio que está en nuestra página web, que ustedes pueden acceder, y sabemos que el déficit de educación de educadores de párvulo en Chile va a la baja, ¿ya? El mismo estudio Elige Educar, que se hizo junto a la Fundación Educacional Oportunidad en su minuto, que es un estudio separado, habíamos estimado en su minuto un déficit de educadores de párvulo de alrededor de 10.000, dejémoslo en 10.000, ¿ya? 10.000 educadoras para el año 2030. En esta nueva actualización, por las razones que también Harald comenta, en particular la reducción de la tasa de natalidad, ya la estimación actualizada disminuye a casi la mitad, a 4.194 educadoras de párvulo. ¿Ya? Para un antecedente, obviamente que esto es mucho más complejo que la tasa de natalidad. Tiene que ver también con la matrícula, los ratios de educadora por niño, hora no lectiva. Así, imagínense la complejidad y la hora de dedicación para cada uno de esos supuestos que hay que meterle a este tema estadístico. Entonces, lo primero es decir que la verdad que estos datos efectivamente, al menos se prevé un poco mirando este estudio que son de párvulo, que es probable que vayan a la baja, ¿ya? Lo segundo, que creo que es bien importante, que el mercado laboral docente es preferentemente algo local, ¿ya? Más que lo agregado. Y es un aprendizaje que Elige Educar ha tenido y que me gustaría comentar sobre eso. A pesar de que se espera esta caída en el déficit, hay una proporción muy importante de establecimientos que efectivamente no cuentan con las horas lectivas que tienen que tener cubiertas, ¿ya? Y ahí es donde va este tema estructural que creo que es importante poner arriba de la mesa, ¿ya? El déficit docente en el fondo no se soluciona solamente con tener más profesores, en particular. El déficit docente se soluciona probablemente con realmente mirar estos desafíos estructurales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alrededor del 50% de los colegios en Chile le falta al menos
una hora de educación básica. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos a un profesor, juntamos los 5 colegios del barrio para que una educadora básica o un profesor de educación básica recorra cada colegio. Se dan cuenta que no es difícil, ¿ya? Y este desafío obviamente que tiene complejidades distintas para, por ejemplo, educación tecnológica, donde la idoneidad es muy baja de los profesores que la están dictando, versus quizás lenguaje, matemática, etc. Entonces, es muy complejo. Por otro lado, sabemos que efectivamente esto no significa que falten adultos frente a las salas de clase. Hay que desmistificar eso. Los niños están con adultos frente a las salas de clase. Lo que pasa es que es probable que, hipótesis, los profesores estén cubriendo eso con horas no lectivas, que están reemplazando la hora donde básicamente quizá esa hora o esas 2 horas no están siendo cubiertas. O están siendo cubiertas por docentes de otra asignatura que en realidad, claro, para asignaturas como quizá tecnología, religión u otras materias la ven como quizá, bueno, me puedo capacitar, puedo tener alguna, y puedo hacer este desafío, y bueno, y hay que hacerlo nomás, hay que subirse arriba al buque porque la verdad que por 1, 2, 3 horas no van a contratar un docente. Y también sabemos que la hora de contrato de los profesores no es 44 horas en promedio, ya es menos de 40 horas, alrededor de 38, 37 horas. Así que lo que pasa ahí, el docente es probable, son hipótesis, no lo hemos investigado porque no hemos hecho ese estudio. ¿Será que el docente en realidad por la sobrecarga de trabajo que ya tiene, en realidad no quiere emplearse por más horas, porque ya trabaja en realidad en la práctica por más horas que esa? ¿Será que los colegios no tienen quizá la capacidad de poder contratar por más horas? La verdad es que este tema de la oferta, demanda de profesores y el mercado laboral es multidimensional, es muy complejo y un poco también es nuestra responsabilidad decir de que en realidad el tema de la dotación docente ya no es solamente entenderlo como un número, y no creo que sea una justificación correcta para abrir la puerta a una baja selectividad, sino que más bien creo que es muy responsable tratar de entender las distintas aristas que tiene este desafío. Y tercero, Carlos, antes que pasemos a la segunda ronda cortito, creo que este tema de la selectividad nos abre la puerta a entender que en caso que hubiese este déficit local, que de hecho lo hay, ya local, porque hay colegios que efectivamente tienen esta hora, estas 2 horas o estas 3, depende de la asignatura, etcétera, lo que comenté. Claramente esto no va por ninguna forma, y toda la literatura lo avala, porque además le pega directamente a la valoración, a la futura atracción. Esto requiere una mirada de largo plazo, ¿ya? Y un factor muy clave acá no es la inserción en la facultad de educación, sino que la retención en el sistema, ¿ya? Si fuésemos capaces de bajar en 1 punto porcentual la deserción actual, por ejemplo, de educadoras de párvulo, ¿ya? Este déficit que yo les comenté baja en un 40%, ¿ya? Si quiero redondearlo, alrededor del 50%. Es decir, la clave está en lo que está pasando actualmente en las condiciones de empleo, en el bienestar docente, en esa trayectoria que comienza principalmente el año 1 de ejercicio, donde sabemos que el 10% de los docentes deja la profesión en forma, no sé si permanente para siempre, pero al menos por los próximos 5 años, que es lo que nosotros definimos como permanente. Entonces, es de alta complejidad y claramente del IGEUCAR nos parece que este proyecto de ley tiene, en el fondo lo que hace, como dijo Harald, es bajar la barrera de entrada estamos hablando de previo a carrera docente. Es una carrera que básicamente nos va a conducir a bajar nuevamente el prestigio hasta el piso. No va a solucionar este problema, que es estructural, no es de cantidad. Y lo que va a hacer finalmente que las mismas facultades de educación no van a tener la capacidad de poder contrarrestar las brechas para las complejidades del sistema actual que tiene la escuela hoy en día con los desafíos de inclusión, etcétera. Eso. Gracias, Vero. Última ronda de comentarios, que sé yo. Voy a partir por Alejandro porque queda poco tiempo. Le mandé por WhatsApp la pregunta, pero básicamente me interesa, digamos, que ustedes den como 2 o 3 ideas fundamentales. O sea, ¿dónde hay que tocar las teclas? Que son muchas, sabemos que este es un tema que tiene muchas aristas. Si hubiese que tomar 2 o 3 ideas de política pública que hubiese que abordar con urgencia en este momento en este país. Don Alejandro, por favor.
Le mandé por WhatsApp la pregunta, pero básicamente me interesa, digamos, que ustedes den como 2 o 3 ideas fundamentales. O sea, ¿dónde hay que tocar las teclas? Que son muchas, sabemos que este es un tema que tiene muchas aristas. ¿Ah? Si hubiese que tomar 2 o 3 ideas de política pública que hubiese que abordar con urgencia en este momento en este país. Don Alejandro, por favor. Le mandé la pregunta, pero básicamente me interesa, digamos, que ustedes den como 2 o 3. Gracias, Carlos. Espero me escuchen bien. Sí, me gustaría decir que tú lo preguntas en términos de política pública, pero yo creo que desde las facultades de educación o desde nuestra facultad en particular, lo que nosotros estamos aprendiendo y tratando de innovar y proyectando también es que una buena profesora, un buen profesor, un buen educador requiere habilidades múltiples y complejas que la literatura internacional ha mostrado, también nuestra carrera docente, que requieren una formación práctica. Nosotros tenemos un modelo basado en la práctica, que es temprana, y eso es muy importante. Esa es una primera característica, es temprana, es genuina, tiene que ser lo más genuina posible, y tiene que conectar, que esto es muy importante, tiene que conectar las habilidades pedagógicas, el manejo de grupo, del clima, y la conexión entre lo didáctico y lo disciplinar, que los docentes futuros sepan manejar, sepan de álgebra o sepan de geometría y sepan cómo enseñarla, para dar un ejemplo. Ese tipo de formación requiere, por supuesto, formadores y programas de formación y formadores bien preparados, pero también requiere una serie de settings, dispositivos, estructuras organizativas que son muy complejas. Déjenme darle un ejemplo. Nosotros tenemos convenios y trabajamos en 200 establecimientos escolares. Es importante que sean diversos, pero en verdad no sabemos bien, y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene esa formación práctica, donde tratan de hacer esas conexiones que acabo de mencionar, en las habilidades profesionales de nuestros futuros egresados? Y esa pregunta es muy importante, es muy difícil de medir. Nosotros ahora nos hemos propuesto intentar medir eso, evaluarlo, pero también uno mira la experiencia internacional y se está avanzando mucho en esquemas de simulación, porque no sabemos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos un profesor colaborador, el profesor o profesora que está en el sistema escolar, que está en esa aula. Este es un sistema complejo. Está ese profesor colaborador, está el estudiante en formación y está nuestro docente tutor que acompaña la práctica, además de los docentes de los cursos pedagógicos o más teóricos. Y entonces no sabemos la experiencia que tiene o el impacto que tiene esa experiencia en nuestros futuros estudiantes o futuros profesores, perdón. Entonces las simulaciones, como se hace por ejemplo en el campo de la ciencia de la salud, es muy importante. No digo que todo se transforme en simulaciones, pero sí una parte, sí, en algunos cursos puntuales, en algunas habilidades puntuales. Y tenemos que asegurar que ese impacto sea alto. Y eso es muy caro. Yo aquí tomo lo que decía Víctor al inicio, como así canónicamente la formación basada en la práctica en la pedagogía no está financiada o está absolutamente desfinanciada o subfinanciada en los cálculos de los aranceles regulados, y ese es un problema. Ese es un problema porque déjenme darle un ejemplo concreto para llevarlo a la práctica. El último estudio que hizo la OECD, que vino Andreas Schuyler el año pasado a mostrarlo a Chile, mostraba algo muy interesante. Mostraba la relación entre la capacidad de feedback, el impacto que tiene la capacidad, el feedback que dan los docentes de aula a sus estudiantes y cómo eso impacta en una serie de atributos, tanto en resultados de aprendizaje como en atributos, capacidad, aptitudes de nuestros estudiantes. Y esa capacidad de feedback tiene una definición respecto de fortaleza, pero también respecto de qué debe mejorar un estudiante. Y esa capacidad de feedback se forma en una actitud, es un desempeño, un dominio profesional, pero también está conectado con dominios disciplinares. Y esa capacidad de feedback que ya se está midiendo internacionalmente,
requiere que nuestras instituciones formadoras hagan un trabajo delicado, cuidado, y yo quiero decir, nosotros queremos avanzar en esta idea de las simulaciones como hace la ciencia de la salud, pero ni siquiera actualmente lo que hacemos actualmente está bien financiado. Entonces, si para nosotros como universidad que tenemos las condiciones favorables que tenemos es complejo, yo me imagino en el resto del sistema. Entonces yo quería dar ese ejemplo y para cerrar, quisiera decir que sobre toda la conversación en la que estamos y que se ha gatillado sobre este proyecto de ley que regula el acceso, yo ya dije, no es una bala de plata, se requieren estos otros asuntos que acabo de mencionar, por supuesto quizá otras pruebas, herramientas para poder predecir desempeño, pero por supuesto que, y nosotros lo vemos, no se dice usualmente, pero una futura profesora o los profesores que vamos a formar, uno requiere cierta habilidad y competencias mínimas es cierto que hay muchos dominios que se van a desarrollar durante la formación, pero se requiere uno mínimo. Mi visión de lo que está pasando en esta discusión, y me gustaría hacer una analogía, un paralelo, y con esto voy a cerrar. Tengo la impresión que, así como sucede en el debate sobre el déficit de oferta educativa en el país, todo el debate que se ha generado, en paralelo a esto, uno lo que observa es que, claro, lo que yo dije al inicio, nosotros veníamos de un sistema educacional o escolar completamente desregulado, donde las proyecciones que se hacen, por ejemplo, de la necesidad de establecimientos escolares donde nacen nuevos proyectos inmobiliarios o expansión de ciudades, donde no hay una visión general, eso mismo, o visión de infraestructura, etcétera, donde el Estado ha estado completamente ausente, eso mismo está ocurriendo aquí. Yo creo que Verónica lo explicó súper bien, ese es como el contenido de lo que quiero decir. Nos encontramos entonces con esta ola en la cara, donde el Ministerio de Educación está resolviendo un problema de corto plazo, que es lo que ustedes todos conocemos, ¿cierto? Que ciertas carreras de pedagogía no van a tener estudiantes y se van a cerrar y va a haber déficit territorial, pero es un problema muy de corto plazo y mirado muy circunscrito, y es porque no hemos tenido esta capacidad global estratégica de mirar cuestiones como las que Verónica ha dicho, así que combina tasas de natalidad, dotación docente en establecimientos escolares en particular, en fin. Así que yo creo que debe ser. Bueno, estaba terminando, bien. Igual a Alejandro vamos a agradecer su participación. Bien, la misma pregunta que yo hacía, o sea, todos los tres ideas como de política pública, cada uno en el ámbito que le corresponde. A don Víctor como decano, tal vez en algo que es más propio en la formación docente. ¿Cuáles son como las ideas clave, las teclas que habría que tocar, ¿no es cierto?, para efectos de ir mejorando el sistema docente, de formación inicial, desempeño profesional de los profesores? Bueno, para no repetir y equivocarme, o que me corte Zoom, pero estoy presente, creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer todos es entonces, a partir de lo que se ha conversado, es por favor no jugar con el sesgo, o más bien con el shortcut de entender selección para el déficit. ¿Ya? Y rescato mucho lo que decías tú, Vero, que acá el problema es más estructural, y si hiciéramos planificación a la inversa, bueno, ¿cuáles son esos profesores idóneos que necesitamos? Porque cuando dejamos la conversación reducida a más o menos selección para responder al déficit, creo que entramos en una trampa. ¿Ya? Así que eso es lo primero, como ejercicio. Estamos todos de acuerdo respecto a selectividad. Avancemos entonces, pongámonos de acuerdo, salgamos rápido esa discusión para que por fin tomemos los temas de fondo, que es estructural. Y yo creo que todavía estamos perdiendo demasiado tiempo en esta discusión de la selectividad, y el proyecto de ley lo vuelve a instalar, y claramente ahí también hay otras razones. Así que primero hagamos el ejercicio de no hacer ese shortcut y de verdad complejizar, pero también actuar. Otra cosa que me queda dando vuelta y que es política pública, pero que me involucra o nos involucra a instituciones formadoras, es que tenemos que actuar más ágilmente, con responsabilidad, a las necesidades de los territorios. Y hoy día, por distintas condiciones, incluso los mismos criterios de acreditación, no estoy para nada en contra de los criterios, de hecho me parece un tremendo avance, pero no obstante la lectura e interpretación de esos criterios, que es lo que decía también Alejandro, a ratos
nos cuesta flexibilidad o capacidad de responder a ciertas demandas territoriales. No hemos hablado de prosecución de estudios. Los programas de prosecución de estudios son hoy día los programas de pedagogía que más cupos están abriendo, porque hoy día hay un fenómeno importante, no quiero llamar vocación tardía porque me parece poco preciso, pero sí de reconversión. Y ahí, por ejemplo, los estándares no nos juegan, los criterios de acreditación no nos juegan a favor necesariamente. Entonces, creo que ahí nosotros sí podemos hacer algo, que es volver a mirar criterios de acreditación, no para que por favor, esto no es de regular o más bien ir en contra de la calidad, pero sí permitir que las instituciones formadoras podamos responder más ágilmente a las demandas de territorio. Porque hecho tu estudio, Vero, luego va a venir el Seremi de Vocación de Valdivia que me va a decir, señor decano, ¿cómo habilitamos a esos profesores que hacen clase de básica y son profesores de otras disciplinas? Y yo tengo que tener la capacidad de respuesta. Y hoy día la Facultad de Educación no estamos quedando atrás. Segundo o tercero, la pregunta de cuánto cuesta formar al profesor que la regulación en Chile exige. Yo hice esta pregunta en el Consejo de Decanos Privada y ninguno de nosotros lo pudimos responder. No hay estudio. Pero independiente, si uno va a mirar afuera cómo funciona, claramente no alcanza. Entonces, ok, hay que hacer inversión y con buena accountability, pero finalmente tenemos que ser responsables de lo que incluso prometemos. No obstante, hay un elemento que yo creo que lo tenemos a mano y no lo hemos hecho, y es como esta lógica de la mentoría, ¿vale? Lo que hizo el estudio, la evaluación del PNUD, de la ley 20.903, es que solo un 1% de los profesores tienen... Ok, pero ese rol de mentoría, en otras experiencias comparadas, tiene un tremendo efecto para precisamente disminuir la deserción, pero incluso cuando ese rol de mentoría aparece en la formación docente. Y creo que ahí hay una cadena que podemos fortalecer y de hecho hay universidades, la UDP, nosotros, en fin, que están tratando de traer esas capacidades de mentoría a la formación docente para que sea una trayectoria formativa y para que esos docentes que participan en la formación de los profesores también se habiliten como mentor. Y eso está a mano, eso no es muy caro, es ponernos de acuerdo y avanzar. Eso son mis... Sí, para no acaparar. Por favor. A ver, yo 3 puntos. Primero, la selectividad tiene que estar al centro. Yo creo que la selectividad sigue estando al centro, es importante resolver este punto. Yo presidí o coordiné una comisión el año 2010. En esa comisión se hicieron propuestas respecto a selección docente. En ese momento, un 43% de los profesores o de los futuros profesores no tenían exigencias para entrar a los programas de pedagogía. Esa era la realidad. De ahí viene la discusión sobre las exigencias. En el intertanto, antes que se aprobara la ley de carrera docente, el Consejo de Rectores estableció la exigencia de 450 puntos con esa escala que iba de 150 a 850 puntos, ¿no es cierto?, para postular a las universidades. Esa exigencia es más alta que la que existe hoy día, en términos relativos, para postular a pedagogía en Chile. Esa es la realidad. O sea, en vez de avanzar hemos retrocedido y la ley se incumple y todos miramos para el cielo. Esa cuestión es irresponsable de la A a la Z. Y enviamos un proyecto que aumenta la irresponsabilidad. ¿Por qué aumenta la irresponsabilidad? Porque primero difiere las exigencias definitivas hasta el 2027 a cambio, ¿no es cierto?, de establecer un nuevo mecanismo. ¿Y cómo se establece el nuevo mecanismo? Sobre la base de un informe que preparan las 3 subsecretarías del Ministerio de Educación. No hay ningún criterio respecto de qué tiene que contener ese informe. Y después lo sanciona el Comité Técnico de Acceso a Subsistema Universitario. ¿Y quiénes están en ese comité? Están los rectores. Dominan ese comité. Y uno dice no hay ningún conflicto de interés. Para no decir otra analogía, digamos, que me costaría otra acusación constitucional probablemente. Entonces, este tema
creo que es fundamental desde el punto de vista del futuro del país. Sin profesores efectivos no vamos a lograr tener una educación de calidad. Primer punto. El segundo punto creo que tiene que ver con revisar la carrera docente. Primero, ¿qué es lo que sabemos? Por ejemplo, la carrera docente establece una inducción para el acceso a la profesión. Según un estudio del PNUD, solo el 1% de los profesores nuevos, noveles, están sometidos a esa inducción. O sea, el sistema no está cumpliendo de nuevo con sus propias exigencias. Pero al mismo tiempo hay un estudio de Juan José Ovache, Magdalena Plant y Santiago Montiel que establece que en el mejor de los ánimos, solo el 8% de los futuros profesores van a lograr tener los ingresos elevados que de alguna manera uno está pensando que son necesarios para generar interés en la carrera docente. Entonces no cuadra por ningún lado esto, digamos, de alguna manera. Entonces hay otros aspectos de esa ley que tienen que ser revisados. El espíritu va en la dirección correcta, pero hay muchos aspectos puntuales que tienen, yo creo, que ser revisados. Entonces esa es una segunda dimensión. Y la tercera dimensión, dentro de muchas otras, digamos, creo que tiene que ver con la gestión, por así decirlo, en el sentido estricto del profesorado. Todos estos problemas que estamos viendo es porque no hay realmente gestión de ese cuerpo docente que es relativamente grande, que es relativamente, esto no significa que tiene que ser descentralizado, sino que, que tiene que ser centralizado, sino que cada colegio hoy día está gestionando en lo que puede, pero cuando salen tantos profesores en tiempos breves, uno se pregunta, bueno, ¿y eso no lo podemos gestionar? ¿No los podemos retener? ¿No los podemos atraer? ¿No los podemos de alguna forma orientar como país? ¿No tenemos capacidad para hacer eso? Es raro que no tengamos ninguno y miremos esto como si nada pasara, digamos, estamos perdiendo gente, muchos de ellos, incluso que estudiaron gratis o con beca vocación de profesor, digamos, están saliendo. O sea, el Estado invierte en esto y no hace ninguna gestión para tratar de retenerlos y de alguna manera lograr que se mantengan en la profesión. Entonces, estoy pensando solamente en las dimensiones docentes, porque hay muchas otras dimensiones donde estoy lleno de ideas, digamos. Gracias. Sí, yo también estoy llena de ideas, así que voy a tratar de acotarlo a 3, 4 puntos. Yo creo que lo primero hay que retomar esta mirada de largo plazo que como país habíamos ya acordado desde la comisión previa, incluso a la comisión que lideró Harald y que se concretiza en el proyecto de carrera docente del 2016, que tiene esta mirada de largo plazo a entender no solamente las complejidades, sino la importancia de los profesores para la calidad de la educación. Y en ese sentido, ustedes saben que esta ley, lamentablemente estamos discutiendo selectividad, pero es mucho más completa e integral que este tema. Tiene desafío de implementación en las mentorías, tiene también temas de, ¿no es cierto?, los trámulos, tiene temas salariales, etcétera, etcétera. Entonces, esa mirada a largo plazo que ya hemos acordado como país es importante sostenerla y mantenerla. Y solamente para complementar un poco también lo que comenta Harald, a mí en lo personal y como institución, como Elige Educar, nos llamó y nos sigue llamando profundamente la atención si hay un aumento de matrícula de un año al otro, en 42% en las facultades de educación, mi consejo asesor, lo primero que me pregunta, me dice, ¿y quiénes son? ¿Cómo logramos este aumento? Como qué increíble el proyecto Elige Educar que logró con su programa vocacional. Claramente no, ya haciendo que sí hay un programa vocacional que sí tiene una evaluación de impacto. Claramente para tener ese aumento de matrícula de un año al otro, tiene que haber pasado algo más. Y es algo más que básicamente este cambio finalmente la selectividad, lo que profundizó ahí Harald, la verdad es que nadie lo ha puesto arriba de la mesa. Nadie. Así, los medios de comunicación a mí me llama la atención, sí, la verdad que quiero creer que no lo comprenden porque quizá técnicamente es muy difícil de entender, pero no sé otra razón, porque me llama profundamente la atención que este tema no se ha transparentado.
de la forma que debiese de ser. Entonces creo que esa senda, y creo que es importante decir algo que no es menor, que si uno mira los datos, y suponiendo que como país hubiéramos mantenido la selectividad que teníamos, tendríamos ahora un aumento en matrícula en un 12%. Es decir, como país, por todos estos esfuerzos sistemáticos de distintas instituciones, la Facultad de Educación obviamente, estábamos logrando este aumento en matrícula que ya estaba dando luces positivas. Por lo tanto, el camino que estamos hay que sostenerlo, mantenerlo y en ese sentido recuperar la selectividad académica que está al corazón. No puedo estar más de acuerdo. Probablemente hay que ponerle una gradualidad porque una facultad de educación que aumentó de un día para el otro en un 50% de la matrícula, como algunas lo hicieron, va a ser difícil bajarla. Hay que darle ese soporte, hacerlo gradual y obviamente tener la consideración de las regiones. Eso es lo primero. Y el piso mínimo actual del proyecto de ley parte en el percentil 21-23, digamos. Y ahí hay un error garrafal que hay que revertir también. Y también el tema de, yo pondría, si vamos a dejar esta nueva institucionalidad, por los conflictos de interés que se han manifestado, probablemente el organismo más adecuado sea el Consejo Nacional de Educación, que, claro, gracias Luzma, yo sé que está llena de trabajo, pero hay un cambio ahí legislativo que no es menor, yo sé que requiere ahí una ley orgánica, etcétera, pero actualmente, como está, hay el conflicto de interés, yo creo que no, como país no nos hace bien y la verdad que no lo podemos tampoco aguantar. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que lo que presenta Víctor es muy importante. Acá cuando hablamos de tu estudio, Carlos, estamos mirando en realidad a un grupo, probablemente un subconjunto de los profesores. Yo creo que sin duda hay que potenciar la otra vía de ingreso y en particular valorar esta vocación que ya no es como era antes necesariamente. Si uno lee cualquier estudio del World Economic Forum o del Banco Mundial, ahora la gente se mueve con más flexibilidad, con vocaciones que son más tardías, vocaciones latentes, le decimos nosotros, que se manifiestan en otra etapa. Y sin duda que mi segunda recomendación sería más que flexibilizar, potenciar estos otros programas de formación pedagógica, probablemente con macrozonas regionales, facultad de educación que tengan la flexibilidad para poder hacer estos programas, que además les voy a comentar algo, los resultados de la AND muestran que estos programas son más efectivos en su resultado final que incluso los programas de pregrado, porque obviamente tienen el requisito de tener una licenciatura de base, de algún tipo, en general, no sé si todos los programas, en general. Por lo tanto, vienen ya con un know-how, con un carrete, como se diría, experiencia laboral en algunos casos, que probablemente, si miramos esto de forma estadística, también ayuda a lo que es la formación de esta habilidad más compleja del profesorado. Y como tercer punto, creo que es fundamental comprender, vuelvo al tema de la retención en los establecimientos educativos, ¿ya? Nosotros acabamos de terminar un estudio sobre retención docente con el apoyo de la Fundación Reinaldo Solari y hay muchas claves, por ejemplo, lo que es la carga administrativa, ¿ya? La inteligencia artificial, cómo nos metemos ahí con la tecnología, eficientar los tiempos de los profesores, planificamos 150.000 veces la misma clase, entonces hay algo ahí que hay que disminuir las cargas y eficientar los trabajos administrativos. La lista de clases, mira, cosas que suenan como básicas, pero la cantidad de tiempo que un docente gasta día a día en esas actividades son finalmente también un gatillante de una baja en bienestar y además de tener poco tiempo para las tareas más esenciales. Y lo otro es el bienestar, programa de bienestar docente, socioemocional. Está muy compleja la escuela, estos estudios nos lo muestran, las complejidades son crecientes, programas de inclusión, niños migrantes que han aumentado, José Weinstein me comentaba los números, han aumentado por 10, y así, suma y sigue. Por lo tanto, hay que ponerle mucho foco a lo que pasa especialmente con los profesores nobles. Así que mi tercera apuesta sería todo lo que tiene con potenciar la mentoría, el acompañamiento de los profesores, en particular en sus primeros 2 años de ejercicio, educadoras de párvulo y profesores de básica y de media cuando ingresan a las escuelas de nuestro país. Muchas gracias. Voy a tomarme un minuto, ¿no es cierto?, para responder un poco los comentarios que se han hecho respecto a la presentación que yo hice. A ver,
Todos somos selectivos, evidentemente. ¿Ah? ¿Cómo no hay que querer seleccionar a alguien, ¿no es cierto?, que tiene vocación pedagógica, potencial, típica? ¿Ya? Obviamente que tenemos que seleccionar. Y hoy día los sistemas de selección me parece muy bien que se hayan ampliado en lo que mencionaba Víctor respecto al tema de persecución de estudios, etcétera, etcétera. Todos tenemos que ser selectivos. La pregunta que yo tengo que hacerme, ¿no es cierto?, porque cuando miro la nube de puntos, digamos, aquí, no hablemos de sesgo, yo miro la nube de puntos y hay un 25%, cerca de 4.000 personas, profesores, que tienen una evaluación destacada y competente y tuvieron menos de 475 puntos. Una muestra muy significativa. Entonces la pregunta que tengo que hacer, ¿cómo llegó a ser buen profesor aquella persona que tenía menos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo no digo que no estoy diciendo, digamos, que uno tenga que bajar absolutamente. No hay que bajar las exigencias, pero utilicemos un instrumento que sea válido. A propósito de lo que tú mencionabas respecto al estudio de Nielsen, ¿no es cierto? El estudio de Nielsen no le parece bien, no sé, la conclusión no le parece bien, digamos, que sea el promedio de la PSU, digamos, lo que se utilice como factor discriminante. No lo dice. Eso está al lado con Nielsen. Lo dice, ¿no es cierto? Y dice por algo, es de sentido común. ¿Qué sacamos con tener un profesor de matemática que saca 800 puntos en PSU o PAE y 300 puntos en la parte de comunicación? Entra, ¿no es cierto? Porque obviamente cumple con el promedio, pero no es capaz de comunicarse. Por lo tanto, el tema es bastante más complejo. Entonces, lo que quiero decir, digamos, cuando estamos hablando que no es la bala de plata, efectivamente no es la bala de plata. Sigamos investigando, sigamos estudiando, porque es un tema central para la formación futura de profesores en nuestro país. ¿Usted termina, señorita Antonia? ¿Usted termina o termino yo? ¿No? Bien. Oye, yo quiero agradecer a Alejandro, que ya se fue, Harald, Víctor, Verónica. Vamos a seguir estudiando este tema, vamos a seguir investigando. Creo que la conclusión, hay que seguir investigando el tema. Temas bastante complejos, son muchas aristas. Y a todos ustedes que tuvieron la paciencia de esperarnos, muchas gracias. Y a quienes nos siguen por streaming, lo mismo. ¿Ah? Que tengan un buen día.